Muy buenas noches, ¿cómo están? Que la gracia, la paz, la misericordia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, como dice el apóstol Pablo en la mayoría de sus salutaciones. Anhelamos de todo corazón, y es nuestra oración, que esté bendecido, fortalecido, y si de pronto se está desanimado o está atravesando alguna circunstancia difícil, también es nuestra oración de que a través de esta palabra que hoy vamos a compartir, Dios pueda fortalecerlo. Gracias por sus testimonios, gracias por sus saludos. Hemos estado recibiendo testimonios de diferentes partes del país, de departamentos distantes al nuestro, y eso realmente, en primer lugar, glorifica a Dios. Cuando nosotros testificamos de las cosas que Dios hace, le damos primeramente la gloria a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos vencedores a través de la sangre de Jesucristo y por el testimonio. Cuando damos testimonio de las cosas preciosas que Dios hace en nosotros, estamos obteniendo victoria, estamos venciéndonos a nosotros mismos, venciendo la duda, y le estamos dando la gloria al Señor Jesús. Y también, por otro lado, es de gran estímulo y de bendición para nosotros, para el equipo de media, los muchachos que siempre están ahí atentos desde el comienzo del programa, saludando y también escribiendo el link del programa a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, donde usted también puede conectarse luego y compartirlo. Así que es una bendición para todos el poder compartir los testimonios. Y hablando de compartir, le motivamos a compartir este video, le motivamos a invitar a sus contactos a que puedan esta noche estar este tiempo en mi casa de oración. Les saludamos desde el primer tabernáculo cristiano de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo, en el nombre de Jesús. Y hoy queremos hablar sobre algo que aconteció a la medianoche. En el comienzo de esta transmisión, usted pudo leer que los muchachos pusieron justamente el título, pero a medianoche, puntos suspensivos. ¿Qué aconteció a la medianoche? Y queremos comenzar leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25 en adelante, dice así: Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Amén. A medianoche, algo aconteció a medianoche. El texto sagrado nos está hablando de dos hombres, siervos de Jesucristo. Nos está hablando del apóstol Pablo y de Silas, uno de sus compañeros. ¿En qué circunstancias se encontraban Pablo y Silas? Ellos estaban presos. ¿Por qué estaban presos? Porque horas antes ellos habían orado por una muchacha que era esclava. Esclava en el sentido literal, físicamente, le pertenecía a una familia en los tiempos de esclavitud, pero además era esclava espiritualmente, de un demonio de adivinación, que por un lado destruía su vida porque ninguna esclavitud es buena, ni nos hace bien, pero por otro lado era rentable para sus amos, porque a través del servicio que ella brindaba como adivinadora, entonces ellos lucraban a través de los servicios de esta joven. Ahora, cuando ella se encuentra con Pablo y con Silas, Pablo ora por ella y ella es libre de aquel demonio y queda completamente sana, queda libre, cambia su vida. Qué bueno, pero se genera una confusión tan grande porque, obvio, los amos de ella vieron que sus ganancias iban a ser perjudicadas, que se había terminado el negocio que tenían a través de esta joven. Entonces armaron un alboroto tan grande y levantaron calumnias y levantaron ofensas y levantaron un alboroto en la ciudad contra Pablo y Silas, y ellos fueron a parar a la cárcel por hacer libre a una joven que había estado esclava.
de una familia poderosa, hablando de riquezas monetarias, y también esclava del enemigo de nuestras almas. Ahora, ¿qué acontece cuando Pablo y Silas van a dar a la cárcel? Dice que los pusieron en el calabozo, por decir en un término más actual, en el último de los calabozos, el que era considerado el más seguro, y los colocaron en el cepo. No solamente sus pies estaban encadenados, sus manos estaban encadenadas, sino que también su cuello. Estaban completamente encadenados. Pero a la medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dice la Biblia que se pusieron a cantar himnos, que se pusieron a alabar a Dios y a orar. Y no lo hacían pasivamente, es decir, no lo hacían en secreto, a pesar de estar presos. ¿Cómo sabemos que no lo hacían en secreto? Porque la escritura que leímos dice que los otros presos que estaban en los otros calabozos comenzaron a escuchar que en uno de los calabozos, en el de extrema seguridad, había gente que estaba cantando, había gente que estaba orando a un Dios que ellos no conocían. Entonces algo aconteció a la medianoche. Dice que de pronto hubo un movimiento, Dios intervino, y dice que las cadenas que ellos tenían fueron completamente destruidas, quedaron libres, y los presos que estaban en la cárcel, todos también quedaron libres. O sea, Dios obró desde el comienzo una liberación impresionante, comenzando con la liberación de la muchacha. Fíjese usted, ¿no? Como qué paradoja. Ellos oran para que la muchacha sea libre, y por ella ser libre ellos van presos. Ahora, cuando ellos van presos por predicar el evangelio y por orar por esa muchacha, ellos alaban a Dios, ellos cantan, ellos oran, y en respuesta a la oración y en respuesta a esa atmósfera de alabanza que habían creado en la cárcel, Dios interviene, Dios rompe las cadenas que los tenían a ellos aprisionados, y no solamente de ellos dos, sino de todos los que estaban en la cárcel esa noche. Se armó tremendo alboroto también en la cárcel, porque quedó todo a oscuras y los hombres todos quedaron libres. Entonces, ¿qué sucedió con el encargado de la cárcel? Porque el encargado, el carcelero, como dice la Biblia, tenía que dar cuenta a las autoridades por todos aquellos hombres que estaban allí presos. Y de pronto, cuando él se da cuenta que todos están libres, piensa que se habían ido, piensa que habían huido, e intenta autoeliminarse, porque él sabe que lo iban a matar por causa de que los presos habían quedado libres y estaban bajo su responsabilidad. Cuando Pablo ve la actitud de él y que él está intentando autoeliminarse, le dice: no lo hagas, no lo hagas, porque todos estamos aquí. Amén. Ellos habían quedado libres, Dios había roto las cadenas, no solamente de Pablo y de Silas, sino de todos aquellos hombres que estaban presos, pero ninguno había disparado, ninguno se había escapado, todos estaban allí en aquel lugar, porque había un plan de Dios. A la medianoche, Dios se había decidido intervenir, no solamente en la cárcel, sino también en otro lugar. Así que cuando este hombre encargado de la cárcel ve que está Pablo, que está Silas y que están todos los prisioneros libres, los llama aparte y le dice lo siguiente. Miren lo que dice en el versículo 30 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice así, hablando del carcelero: luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Aleluya, amén.
¿Interviene Dios de noche? ¿Hace milagros Dios en la noche? Sí, y no solamente en la noche física, lo hace también a veces en las noches de nuestras vidas. A veces pasamos momentos en los cuales sentimos que estamos de día, está todo alumbrado, pero hay momentos en los cuales nos sentimos como en oscuridad, como que ha llegado la noche también a nuestras vidas. Bueno, acá nos muestra que para Dios no hay horarios para su intervención. ¿Qué aconteció? Luego de ese milagro majestuoso en la cárcel, el encargado de la cárcel habla y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, en la otra versión dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted sabe, querido oyente, que basado en ese versículo fue que comenzó la casa de oración en un hogar de una familia del primer tabernáculo cristiano. En una madre que oraba y llamó a sus hijos y le dijo a Dios: tu palabra dice que si yo creo en ti, mi familia será salva, y efectivamente oró en su casa y ahí nació la casa de oración, en base a este versículo. Así que el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, le lavó las heridas porque ellos habían sido azotados por las autoridades por causa de haber orado por aquella joven. Así que le lavó las heridas y dice que Pablo les habló el evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Y el carcelero con su familia creyeron en Jesucristo y se bautizaron a la medianoche. Por eso nuestra pregunta comenzó: ¿qué pasa a la medianoche? ¿Qué acontece a la medianoche? Acontece lo que Dios quiere que acontezca cuando encuentra una atmósfera propicia para que ocurra un milagro. Dios no tiene horarios para intervenir. Dios no tiene horarios para sanar ni para hacer milagros. Así que ellos son libres a la medianoche y la familia del carcelero se bautiza en las aguas conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo también a la medianoche. Esa familia fue salva y posiblemente todos aquellos hombres que habían estado presos también recibieron no solamente la libertad de sus cadenas, sino la libertad espiritual en sus vidas espirituales. Así que para Dios no hay horario para intervenir. Así usted se sienta que está caminando de día, como que está caminando en la noche o en el atardecer de su vida, solamente es necesario que usted alabe y ore a Dios. ¿Cómo comenzó todo este revuelo? ¿Cómo comenzó todo esto? Con dos hombres que estaban en un calabozo orando y cantando alabanzas al Señor. Pablo y Silas no permitieron que las circunstancias les cerraran la boca, sino que ellos adoraban a Dios, cantaban alabanzas, y detrás de todas esas circunstancias difíciles había un propósito, no solamente que la joven esclava fuera libre en ambos sentidos, sino que también el carcelero con sus familias fuera salva y que todos aquellos hombres que estaban en aquella prisión conocieran el poder liberador del Señor Jesucristo. A medianoche Dios puede intervenir, a medianoche Dios puede salvar, a medianoche Dios puede sanar, a medianoche Dios puede hacer un milagro. Quizás cuando llega la medianoche tu hijo sale y tú no sabes dónde estás y pierde el sueño y pierdes la tranquilidad, o a la medianoche acontecen cosas que pueden generar temor en nuestras vidas. Nosotros queremos decirte que aún a la medianoche Dios puede intervenir, Dios puede sanar y Dios puede hacer un milagro, porque para Dios no hay hora y no hay nada que lo pueda limitar. Gloria a Dios. Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta frase célebre, que la mayoría de los cristianos la conocemos, fue dicha a la medianoche. Amén. Gloria a Dios. No pierdas la esperanza. Posiblemente has atravesado momentos difíciles de muchos días, de muchas horas, y sientes que ha llegado la medianoche en tu vida y nada ha acontecido. Venimos a decirte que a la medianoche Dios puede enviar a su ángel, puede romper las cadenas, puede quitar los grillos y las prisiones y hacerte libre y traer la bendición y la salvación a todos aquellos que te rodean, porque Dios
cumple su palabra y Dios cumple su promesa. Vamos a orar en esta noche por ti. Vamos a orar para que Dios traiga libertad. Si hay personas que nos están escuchando a través de este programa y se sienten oprimidos, sienten como que su mente está confundida, aprisionada, que no tiene salida, queremos decirte que en esta noche aún no es la medianoche de nuestro reloj, pero puede ser la medianoche de tu vida. Dios puede intervenir, mover los cimientos espirituales, romper las cadenas, romper los grillos, romper todas las cosas que te tienen preso y hacerte libre, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y también Él dijo: si el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres, en el nombre de Jesús. Y si en esta noche también hay alguna persona que nos está escuchando desde alguna cárcel, desde algún lugar donde se siente preso o está preso, queremos decirte que ahí puede llegar la presencia de Dios y hacerte libre en tu espíritu, libre en tu corazón, y alcanzar la salvación a través de la fe en Jesucristo, como la alcanzaron aquellos hombres que estaban junto con Pablo y Silas en la cárcel. Amén. A la medianoche Dios intervino, y Dios puede hacerlo también en esta noche con tu vida y con tu familia. ¿Vamos a orar? Gloria a Jesús. Creemos en el poder de Dios, creemos en los planes de Dios y creemos que Él no tiene horarios para intervenir. Solamente es necesario que nosotros creamos una atmósfera donde le demos a Él la posibilidad de hacer lo que Él quiere hacer. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta noche por esta palabra que nos hace ver que tú no tienes horarios para intervenir ni para hacer milagros. Solamente buscas corazones que puedan crear en su entorno una atmósfera de alabanza, de oración y de confianza para que tú puedas intervenir. ¿Cuánto nos enseñan Pablo y Silas con su actitud? Ellos estaban encarcelados físicamente, pero no estaban presos espiritualmente. Su alma, su espíritu estaba libre. Por eso, aunque las circunstancias y las situaciones eran adversas, ellos no dejaron de orar y no dejaron de alabarte. Y eso hizo, Señor, que tú obraras. Vemos que detrás de todas estas situaciones había un propósito. Tú tenías un plan, no solamente con aquella jovencita que fue libre y fue completamente cambiada, sino también tenías un plan y un propósito con aquellos hombres que estaban en la cárcel y con aquel encargado de la cárcel y con su familia, y vemos el milagro maravilloso que tú realizaste a la medianoche. Oramos por las personas que están con nosotros en esta noche, Señor. Estamos cerca de la medianoche, pero para ti no hay horario para intervenir, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que están presos espiritualmente, para que toda cadena de incredulidad se rompa, para que toda cadena de angustia sea destruida, para que toda cadena de depresión sea rota en el nombre de Jesús y puedan tener la paz, la gracia, la alegría que proviene de tener la fe puesta en ti, Señor. Creemos que tú eres el mismo que obraste en la vida y en la familia del carcelero, cuando Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una realidad también para cada familia que nos está escuchando, cada madre, cada padre, que si depositan su fe y su confianza en ti, toda su familia será cambiada y transformada por el poder de tu Espíritu Santo, como lo fue la familia del carcelero. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos anima. Gracias por los testimonios que estamos recibiendo, y creemos que en esta noche, en la medianoche, tú harás lo que solamente tú puedes hacer, porque para ti no hay nada imposible, y declaramos libertad en el nombre de Jesús sobre cada familia en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede escribir gloria a Dios ahí en el chat. Puede escribir: a la medianoche Dios puede intervenir. A la hora que Él desee lo puede hacer. Esto nos muestra que para Dios no hay limitaciones, para Dios no hay horarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Comparta este video, comparta esta casa de oración. Visite nuestro canal de YouTube, como ponen los muchachos ahí el link, para que usted pueda entrar, visitarnos y también compartir.
Y si el Señor nos permite, el próximo martes a las 21 horas estaremos en mi casa, Casa de Oración, desde el primer tabernáculo cristiano de la ciudad de Río Branco. Amén.